Esto es el abuelo de esto. Bienvenidos a Elemental. En los videos anteriores estuvimos viendo qué compone en sí la PC y cuál es el proceso de encendido que realiza la máquina. En esta lectura inicial se chequea el hardware del cual disponemos y en ese proceso también se ve cuál es el microprocesador que tenemos en nuestra computadora. Pero momento, ¿es nuevo ese coso? ¿Lo utilizan solamente las computadoras? ¿Desde hace cuánto viene existiendo? ¿Cómo funciona? ¿Es magia? Pues no, es ciencia, gracias a la inteligencia humana. Así que bueno, hoy damos inicio a una saga de videos en el cual hablaremos del cerebro de nuestra computadora y veremos cómo pasó de parecerse a un cartucho de Family a ser un cuadradito que hace millones y millones de cálculos por segundo, cálculos que ni en tu secundaria trucha pudiste ver. Los microprocesadores forman parte de nuestra vida cotidiana. Se encuentran en relojes, alarmas, celulares, microondas, heladeras, montón de aparatitos y también, por ejemplo, automóviles. Se llama microprocesador o simplemente procesador al circuito integrado central de un sistema informático, el cual se encarga de hacer los cálculos aritméticos y lógicos para la ejecución de los programas. Entre los procesos que realiza el CPU se encuentran las aritmético y lógicas, que son los cálculos como sumar, restar, multiplicar y dividir, las lógicas binarias, controla el acceso a las memorias, comunicación de dispositivos e interprocesos, administración de entradas y salidas. Básicamente lo que el CPU hace es controlar el movimiento y tratamiento de datos. El microprocesador contiene una serie de componentes que trabajan de forma coordinada, lo cual permite la ejecución de millones de cálculos por segundo. Estos componentes son una o más unidades de procesamiento central, comúnmente conocida como CPU, registros, unidad de control, una unidad aritmético-lógica, o abreviada también como ALU, una unidad de cálculo en coma flotante, también conocido anteriormente como coprocesador matemático. Todas estas partes están integradas en la carcasa o bloque que conocemos como microprocesador. El microprocesador se conecta por lo general a un zócalo específico en la placa base o en la mother. Digo por lo general porque en muchos casos viene soldado el microprocesador a la placa base. En el caso de las computadoras de escritorio, las que tenemos en casa, vienen en un zócalo específico. Normalmente para su correcto y estable funcionamiento se le agrega un disipador de metal que tenga alta conductividad térmica para poder disipar el calor que junta el microprocesador, y a esto se le conectan uno o más ventiladores justamente para eliminar ese exceso de calor que se junta en el disipador. Estos materiales de los cuales están hechos los disipadores pueden ser cobre o aluminio. Tiene que tener la particularidad de ser un conductor térmico. Ahora bien, en el microprocesador, el encapsulado del microprocesador, que es una chapita que va por arriba del bloque del microprocesador, entre ese bloque y el disipador se coloca pasta térmica, justamente para mejorar la conductividad térmica, el traspaso de calor y eliminar ese exceso de calor que genera el microprocesador. Acá hago un paréntesis gigante a tener en cuenta. No se le coloca mayonesa. ¡Mayonesa McCormick! No se le coloca pasta dental, ni se le coloca huasca. Dejen de ver boludeces y de hacer experimentos extraños. Si lleva pasta térmica, a lo sumo podemos elegir una de menos calidad o una de mayor calidad. Pero lleva eso. Es como agarrar un auto y decir, lleva un líquido, pongámosle vinagre a ver si funciona. O agarrar y tirar el radiador del water cooling a la nieve. ¿Qué crees que va a pasar? No encuentro fallas en su lógica. Los microprocesadores se clasifican en general por tres aspectos diferentes. Primero, la cantidad de cálculos que puede realizar en un ciclo de tiempo. La frecuencia de reloj, antiguamente medida en MHz, ahora actualmente en GHz. Y el número de bits utilizados por instrucción. Una vez que encendemos nuestra PC, recibe las primeras órdenes a ejecutar de la BIOS, como vimos en el anterior video. Una vez que se encendió totalmente la PC, la computadora,
La BIOS carga el sistema operativo que tengamos en el disco duro, el cual, este sistema operativo, conduce al microprocesador en las órdenes que tiene que ejecutar para justamente el procesamiento de datos, la ejecución de programas. El microprocesador acepta datos binarios como entrada, procesa estos datos y da una salida también en binario, según las instrucciones almacenadas en la memoria. Los microprocesadores presentan su propia arquitectura y dicha arquitectura se compone de los siguientes ítems: puertos, registros, coprocesador matemático, caché y el encapsulado. Pero momento. Si hasta ahora no entendiste un pomo, vayamos lento, vamos parte por parte a ver si con ese cerebro de mono neurótico podés comprender algo. Así que empecemos como corresponde por el principio, por comprender cómo está hecho el microprocesador y de qué material está hecho. Así podemos saber más a profundidad cuál es el funcionamiento de él, por qué funciona de esta manera y cuáles son las limitaciones que puede llegar a tener. El microprocesador está fabricado sobre una placa de silicio. ¿Qué carajos es el silicio? Bueno, el silicio es un metaloide conductor de la electricidad, por eso se lo elige. Aparte de eso, también se lo elige por el hecho de que es uno de los materiales más baratos de producir y de hecho es uno de los elementos más abundantes del universo entero. And beyond. Otra de las razones por la cual se elige el silicio es su alta resistencia a las temperaturas, lo cual hace que nuestro microprocesador soporte grandes cargas de trabajo sin estropearse. ¿Viste? Parece re sencillo. Pues no, todo comienza con la arena. Sí, con la arena, pero no pienses que la arena comuncita de playa que te entra en los calzones cada vez que vas a Las Toninas. O a Villa Gesell, o ¿cómo se llama el otro lugar barato? Punta Lara. A Punta Lara. No es esa arena, querido. Se elige la arena porque es el componente básico en la fabricación de semiconductores por su alto porcentaje de silicio. Pero para extraer este silicio debe pasar por muchas etapas de extracción y refinado. El material resultante solo puede tener un átomo impuro entre 1000 millones de átomos de silicio. Es como encontrar una moneda de 5 centavos en un área equivalente a 100 campos de fútbol. Al final de este proceso se obtiene un lingote de silicio policristalino que tardó una semana en formarse. Ahora bien, ¿ya tenemos silicio? No, falta refinarlo. Para poder refinarlo aún más, el material resultante, este lingote, se funde en un horno a 1400 centígrados, alrededor de 1400 centígrados, formando lo que sería una sopa, un caldo de silicio. En este caldo, en esta sopa, se introduce un eje rotatorio finito como un lápiz, el cual hace contacto a penitas y comienza a girar y a elevarse muy lentamente. Se eleva alrededor de 10-40 milímetros por hora, 10 o 40 milímetros por hora, y el hecho de girar y elevarse de forma muy despacio hace que el silicio se vaya acumulando en ese eje, dando como resultado un cilindro de silicio altamente refinado de alrededor de unos 20 centímetros de diámetro por 150 centímetros de alto y un peso de 200 kilogramos. De este material resultante de este cilindro se cortan las puntas, los extremos, se cortan su superficie exterior. Luego se cortan en cilindros de 10 micras de ancho, para que se den una idea, 10 micras de espesor es la 10ª parte del espesor de un cabello humano. O sea, agarrás un cabello humano, lo dividís en 10 pedacitos más chiquititos y eso, agarrás uno de esos pedazos, eso es una 10ª. De cada cilindro se obtienen miles de obleas y de estas obleas se obtienen cientos de procesadores. Estas obleas son pulidas de una manera que quede totalmente plana la superficie, que sea perfectamente plana. Luego de esto comienza el proceso de dibujado de los transistores que van a conformar al microprocesador. Básicamente consiste en la impresión de sucesivas máscaras sobre la oblea, sucediéndose la deposición y eliminación de capas finísimas de materiales conductores, aislantes y semiconductores, endurecidas mediante luz ultravioleta y atacadas por ácidos encargados de eliminar las zonas no cubiertas por la impresión. Toda esta circuitería está diseñada por ingenieros, arquitectos y diseñadores que crean bocetos de cómo tendría que funcionar el dispositivo. Estos bocetos se convierten en los planos finales, llenos de circuitos, transistores y capas.
Para que se hagan una idea, los microprocesadores modernos tienen 4.800 millones de transistores distribuidos en hasta 30 capas. Pero ¿cómo se traspasa un diseño a algo de tamaño microscópico? Para hacerlo sencillo, a través de lentes. Para imprimir las capas sobre la oblea de silicio se utiliza un proceso llamado fotolitografía, mediante el cual un cañón de electrones refleja la luz por entre estas máscaras, pasando a través de diferentes lentes para achicar el diseño, quedando imprimidas en las obleas. Los detalles de un microprocesador son tan pequeños y perfectos que una simple mota de polvo puede arruinar todo un conjunto de circuitos. Por consiguiente, las salas empleadas para la creación y la fabricación de los microprocesadores son salas estériles, que se las conoce como salas limpias, que tienen un filtrado de aire exhaustivo, el cual es incluso mucho más limpio que un quirófano para cirugía. Dentro de ellos están los empleados que trabajan en la manufactura del procesador, los cuales tienen que usar trajes estériles para evitar justamente que restos de polvo, cabello o piel se desprendan y vayan a parar a los circuitos y los terminen arruinando. Una vez que la oblea ha pasado por el proceso fotolitográfico o litográfico, tiene grabadas en su interior cientos de microprocesadores. Luego de esto, la oblea es cortada a láser y cada chip individualizado. En esta etapa del proceso, el microprocesador es una pequeña placa de unos pocos milímetros cuadrados, sin pines ni cápsulas protectoras. Cada una de estas plaquitas será dotada de una cápsula protectora plástica o cerámica y conectada a los cientos de pines metálicos que le van a permitir interactuar con el mundo exterior. En realidad con el mundo exterior no, sino con la placa base, con los demás componentes. Estas conexiones se realizan utilizando delgadísimos alambres, generalmente de oro. La cápsula es provista de un pequeño disipador térmico de metal, el cual vemos cuando agarramos el microprocesador, que servirá para mejorar la transferencia de calor desde el interior del chip hacia el disipador principal. El resultado final es el microprocesador tal cual lo conocemos. En total, todo el proceso hasta ahora descrito dura alrededor más o menos de unos 2 a 3 meses de proceso. Yo sé que vos en este momento estás pensando de, si es arena, ¿por qué sale tan caro? Bueno, justamente la diferencia astronómica que hay entre la materia prima, la arena, con el resultado final, un microprocesador de cientos de dólares, y no digo pesos porque si no vamos a estar teniendo que regular a cada rato el precio, es justamente el costo que conlleva crear y fabricar esos microprocesadores. No solamente eso, sino el hecho de tener que construir la fábrica, o sea, adquirir las fábricas para poder construir estos microprocesadores. Pero no todo es ventaja, no todo es lindo, hay que recalcar algunas particularidades. El silicio no es el mejor semiconductor que existe para la creación de microprocesadores. Hay otros materiales que son más eficaces y potentes. Pero, ¿por qué no lo usan, dirás? Porque supondría un coste muchísimo mayor. Ahora bien, otras cosas que hay que agregar es que el silicio no va a poder seguir achicándose en el proceso de fotolitografía, no va a poder seguir achicándose más de cierto punto. Por lo cual habría que encontrar o nuevos materiales, utilizar nuevos materiales, o cambiar la técnica en la que se fabrican los microprocesadores. Esto es, en resumen, el proceso de fabricación del cerebro de nuestra compu, de nuestra PC. Pero esto es elemental. Quédate con nosotros en los próximos videos y acompáñanos a saber más del cerebro de nuestra compu. Bye.